Gloria a Dios. Bendito es el Señor, digno de recibir toda alabanza, todo el honor y toda la gloria, porque a Él le pertenece. Gloria a Dios. ¿A cuántos el Señor los ha libertado? ¿Cuántos el Señor los libertó de esa cautividad en la que estaban? ¿Cuántos tienen ese gozo que el Señor ha puesto, un gozo eterno y permanente que tenemos en Él? Mis hermanos, Dios les bendiga. Amigos que están con nosotros, Dios les bendiga grandemente. Los que están a través de la transmisión, para mí es más que un honor y un placer que el Señor me haya tomado en cuenta para que yo esté aquí como sierva suya y vasija suya, para que Él haga conmigo como Él quiera. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Santo tú eres, Padre, gracias. Cuando Él tiene el control, tiene el control. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. En esta mañana vamos a tener el tema Jesús, jubileo eterno. Y la palabra jubileo significa celebración. Lo que quiere decir que el tema es Jesús, celebración eterna. Vamos a tener la palabra en Levítico capítulo 25, versículo 8, 9 y 10a. Levítico 25, verso 8, 9 y 10a. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Expiación significa pagar culpa, pagar deuda o llevar el castigo. El pueblo de Israel tenía establecido hacer sacrificio de expiación al pueblo que contaran 7 semanas de años, 7 veces 7 años, pero que los días de esa semana le iban a ser contados por años, iban a ser 49 años. Y usted me dirá, pero no hace 49 años, pero el Señor es dueño del tiempo. Y Él establece el tiempo como Él quiere. Si a Él le place que un día sea un año, entonces un día será un año. Entonces, el Señor le dijo, van a tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. En el verso 10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, ese año os será de celebración. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El Señor les decía que iban a santificar el año 50. O sea, iban a apartar ese día para Jehová porque iban a celebrar que el Señor los libertaba y que el Señor les devolvía su posesión y que cada uno iba a volver a su familia. En el verso 11 dice, el año 50 os será de jubileo. El verso 10, en este año de jubileo volverá cada uno a su posesión. El Señor, en ese tiempo, el pueblo de Israel, si se encontraba en alguna circunstancia o dificultades, podía vender sus propiedades, sus posesiones. De hecho, hasta ellos mismos se podían vender para ser criados de otras personas.
Pero el Señor también había establecido que si durante esos años, antes que llegara el año 50, el año de jubileo, ellos podían rescatarse o algún familiar podía rescatarlos o rescatar su propiedad y su posesión, podía hacerlo. Pero ¿qué sucedía? Que podía ser que algunos tuvieran un familiar que los rescatara o que llegara el tiempo de jubileo y entonces eran libres y recuperaban su posesión. Pero de tiempo en tiempo volvían nuevamente a vender su posesión o a ellos estar de criados. Entonces, en el verso 28 dice: mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Esto no era que si el que tenía en posesión la propiedad de esta persona o tenía a esta persona bajo su dominio, no era si quería ponerle en libertad, era que era la orden del Señor, y en el año 50, el día de jubileo, esa persona tenía que ser liberada y tenía que recuperar su posesión. Quiere decir que en el año del jubileo había celebración, porque llegó el día del rescate, día de libertad. En el verso 42a y b, porque son mis siervos, no serán vendidos a manera de esclavos. O sea, el Señor estaba mirando a su pueblo como que ellos eran sus siervos. Y por tanto, el Señor no iba a permitir que ellos fuesen esclavos. Es mejor ser siervo de Cristo que ser esclavo de lo que sea que usted sea esclavo, o de quien sea que usted entienda que es esclavo. Y aún si entiende que no es esclavo, si usted no es siervo o sierva de Cristo, esclavo es. Y el único que esclaviza es el príncipe de este mundo. Ahora bien, usted me dirá, pero tú estás hablando de esclavo y de siervo. Vamos a establecer la diferencia. Un esclavo, una esclava, carece de libertad y de derechos propios. Está sometido y sometida de manera absoluta al dominio de su dueño. Este puede hacer con él o con ella lo que él quiera. Siervo, tiene derechos, es libre. Tienes deberes que cumplir, sí, pero es libre y goza de beneficios por parte de a quien le sirve y obtiene paga por sus servicios. El expositor del miércoles decía que ser siervos de Dios, el Señor nos paga y nos paga bien, y es así. En el verso 54 dice: y si no se rescatare en esos años, el año de jubileo saldrá, él y sus hijos con él. Cuán bueno es el Señor, que no solo te rescata a ti, rescata a tus hijos, rescata a tu familia, rescata tu posesión, rescata tu hogar. Entonces, vamos a aclarar algo. Usted no puede rescatarse a sí mismo. Usted no puede rescatar a sus hijos, usted no lo puede rescatar un familiar. Y en ese tiempo los familiares podían hacerlo, pero volvían de tiempo en tiempo a lo mismo. Tuvo que venir Cristo y ser el jubileo eterno nuestro para entonces ser libertados y dejar de ser esclavos. Pero solo Cristo podía darnos esa libertad eterna que hoy gozamos de ella. Gloria a Dios. Ahora bien, si usted se pregunta, ¿y en qué momento me hice esclava? ¿En qué momento me hice esclavo? Dice en Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. En el momento en que usted anda en iniquidad, en prevaricación,
que es sinónimo de desvariar, de desatinar, de delirar, de andar en error. Y también tiene como sinónimo delito, acción que va en contra de lo establecido. En el momento en que usted va en contra de los estatutos y mandamientos de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, en ese mismo momento usted se hizo esclavo y se hizo esclava. Es aquí en donde se le da cabida a la cautividad. Es aquí donde usted mismo, usted misma se priva de esa libertad que Dios le ha entregado. En el verso 43b, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿Cuántas personas que son esclavas del enemigo, cuántas personas que no tienen al Señor, les fastidia la palabra de Dios? Les molesta la palabra de Dios. Les molesta escuchar un siervo, una sierva de Dios predicando la palabra en la calle, dando tratado. Y el siervo y la sierva de Dios lo hace porque quiere compartir con usted lo que Dios ha hecho. Quiere darle a usted por gracia lo que Dios le ha dado por gracia. Y les molesta recibir un tratado. Les molesta que le prediquen la palabra del Señor. Cuando la palabra dice en Salmo 19, del verso 7 en adelante, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Te da sabiduría, convierte tu alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran tu corazón. El precepto de Jehová es puro, que va a alumbrar tus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Y por qué les molesta y les fastidian los estatutos del Señor? Porque son confrontados con la palabra. Porque la palabra los confronta y les hace ver la condición en la que están. Y les hace ver lo perdido y errado que están. Que andan delirando y sin rumbo porque no saben hacia dónde van. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Cuánta gente en soberbia? ¿Cuánta gente con una altivez que se cree mejor que el otro y que entiende que se conduce moralmente bien ante la sociedad, o porque no hace lo mal hecho ante la sociedad, entiende que está justificado delante de Cristo? Y muchos se hacen llamar hijos de Cristo, hijos de Dios, sin haber recibido a su Hijo Jesucristo. Entonces esto es soberbia. Esto es soberbia. Y dice el Señor que al altivo Él mira de lejos. Lo que nos queda es venir y postrarnos al Señor, humillarnos delante del Señor y reconocer que estamos mal delante de Él. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es una suma riqueza, que podamos decirle al Señor que nuestras palabras, que nuestros dichos sean gratos a Él, que vayan conforme a su palabra, que la meditación de nuestro corazón esté conforme a lo que el Señor habla en su palabra. Nosotros compartimos todo esto con gran gozo, con júbilo, porque Jesús nos rescató, nos hizo libre. Por eso celebramos, no una falsa alegría,
que así como llega, se va. ¿Cuánta gente celebró Navidad en las fiestas pasadas? ¿Cuánta gente? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Con bebidas, con desorden. ¿Y cuántas de esas personas que celebraron Navidad hoy no están? Porque murieron en un accidente, porque murieron intoxicados, porque se vieron involucrados en algún problema y otro sacó su arma y le mató. Entonces, alegría momentánea, falsa, porque carece de valor, de fantasía, porque no es duradera, engañosa en gran manera, porque te da un momento y te roba la eternidad. Donde no está Jesús, no hay felicidad. Donde no está Jesús, no hay gozo, no hay júbilo. Donde no está Jesús, no hay jubileo, no hay motivo de celebración. Donde no está Jesús, siempre va a faltar algo. Donde no está Jesús, hay inconformidad. Donde no está Jesús, hay un vacío. Aunque aparentemente lo tengas todo, en algún momento de tu vida vas a reconocer que hay un vacío porque te falta Cristo. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Santo tú eres, Señor, gloria a Dios. Que si los cristianos no tenemos días de celebración, claro que sí. Todos los días son de celebración porque tenemos a Cristo. Él es nuestro jubileo eterno. Que si no celebramos Navidad, claro que sí, porque Cristo es nuestra Navidad. Es que es Cristo quien es la Navidad. Que si no celebramos Año Nuevo, claro que sí, Cristo nos ha dado vida nueva y eso nosotros lo celebramos. Él es quien rescata, Él es quien salva, Él es quien da libertad, Él es quien carga con las culpas, con los delitos. Él es quien paga las deudas. Él es Dios y no hay otro. Y es tu Dios. Lo reconozcas o no lo reconozcas, no hay otro. Es tu Dios. Y si te preguntas, ¿cuándo Jesucristo hizo todo esto por ti? ¿Cuándo te dio libertad? ¿Cuándo te rescató? En la cruz del Calvario, Él hizo todo esto por ti. Deja de andar errante. Deja que Cristo te alumbre. Él murió y resucitó para darte libertad. Y lo hizo porque te ama. En el verso 44 dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no lo desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Y mientras tú estás en tierra de enemigos y no te das cuenta, el Señor no te ha desechado porque Él no va a invalidar su pacto. Y Él envió a su Hijo para salvarte. Y por tanto, porque Él es Jehová y Él se ha reconocido a sí mismo como tu Dios, Él no te va a desechar. Hoy es tu día de jubileo. Hoy el Señor estableció que es tu año 50. ¿Cuánta gente errada, equivocada, que creen que estamos locos, que Cristo es un mito, que es una fábula, que es una historia imaginaria? ¿Cuánta gente que cree que la condenación eterna es un cuco? Esto no acaba cuando usted muere y ya. Si muere sin Cristo, estará condenado por la eternidad. ¿Que Dios es amor? Sí, pero también es justo. Su palabra dice que el que tiene al Hijo es quien tiene la vida. Y esto hablando de la vida eterna, no de esta vida, porque esta vida es pasajera. Y dice que el que no tiene al Hijo, entonces no tendrá la vida eterna. Parafraseando lo que dice Primera de Juan 5:12. ¿Quieres saber la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Dice San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted se murió sin Cristo, se perdió. Si usted se murió sin Cristo, aunque su mamá tenga toda una vida siendo católica y le hagan toda la hora santa que usted quiera, su alma se perdió. Mientras usted esté vivo, mientras el Señor le dé la oportunidad de escuchar su palabra, usted entonces es que tiene que aprovechar y aceptar al Señor. Gloria a Dios. En este nuevo año, los cristianos continuamos con nuestro jubileo. Como dice en Efesios 4, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Pregonemos tocando trompeta que Cristo nos ha libertado. Que nuestra mayor alabanza sea reconocer cada instante quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Que nuestra mejor adoración sea obedecerle. Gloria a Dios. Amigos que aún no han aceptado ser libres, Cristo está aquí con sus brazos abiertos. Él espera por ti. Hoy es tu día de jubileo. Una vez alguien me preguntó, si el Señor es amor y la voluntad de Dios es que todos sean salvos, ¿por qué algunos se pierden? Y encontré la respuesta en la palabra de Dios. Porque no renuncian a la impiedad, no renuncian a los deseos mundanos y los deseos de su carne, porque viven en injusticia. La gracia de Dios se manifiesta a todos los que renuncian a todo esto. Parafraseando lo que dice Tito 2:12. ¿Quieres que la gracia de Dios se manifieste? Renuncia. ¿Quieres que la gracia de Dios se manifieste? Renuncia a lo que tengas que renunciar, porque cada quien sabe a qué tiene que renunciar. Y para eso está la palabra, para alumbrarte, para darte sabiduría, para abrir tus ojos, para guiarte, para confrontarte, para que ya no andes en oposición a los estatutos del Señor. Tus hijos e hijas están perdidos. Tu familia está separada, dividida. Has perdido tu hogar. Reconoce que tú estás perdido. Reconoce que tú estás perdida. Por tanto, todo lo que tenga que ver contigo también estará perdido. En Hechos, capítulo 16, hay un testimonio hermoso, un testimonio impactante de Pablo y Silas. Ellos iban en la ciudad de Filipo a orar y se encontraron en el camino a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y todos los días era lo mismo, ellos pasaban y esta muchacha les decía: he aquí siervos del Dios Altísimo. Es que cuando usted decide ser siervo de Dios, no es cualquier cosa. Es que usted viene a ser siervo y sierva del Dios Altísimo. Y el enemigo reconoce a un siervo y a una sierva del Dios Altísimo. Y cuando Pablo les reprende y echa fuera en el nombre de Jesús este espíritu de adivinación que tenía esta muchacha, el amo de esta muchacha, que lo dice la palabra, el amo de esta muchacha, se molesta y arma un vertedero, un hervero ahí en la ciudad y acumula una multitud de gente que golpean a Pablo y a Silas y lo llevan a prisión. ¿Por qué? Quien te tiene esclavizado no quiere que la palabra de Dios te alumbre. Quien te tiene esclavizado no quiere que el Señor abra tus ojos, no quiere que el Señor te liberte. Esta joven fue libertada, esta joven estaba en esclavitud. Luego que lo llevan a la cárcel, dice la palabra que lo pusieron en lo más profundo, en la más adentro,
pusieron sus pies en cepo. Ponga cadena para que lo entienda. Y ellos empezaron a cantar himnos. ¿Y quién que esté prisionero se pone a cantar? Pero es que ellos sabían que eran libres. Ellos sabían que eran libres y la circunstancia del momento no les iba a hacer a ellos perder el gozo que el Señor había puesto en ellos, porque ellos sabían que eran libres. Y ellos cantando y alabando al Señor, hubo un temblor que abrió las prisiones, rompió las cadenas. Y el carcelero se asusta y piensa que habían huido. Y cuando él toma su espada para quitarse la vida, Pablo le dice: no te hagas daño, estamos aquí. No te hagas daño, estamos aquí. ¿Cuántas veces usted ha intentado hacerse daño? ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo, sola? Y Dios te dice: estamos aquí. Y el Señor está ahí contigo. Y eres tú quien tiene que reconocer que Él está ahí. Y dice la palabra que cuando Él escuchó que le dijeron: no te hagas daño, estamos contigo, yo solo pienso en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estamos contigo. Él dijo: luz, deme luz. Y se adentró a la cárcel, se adentró donde estaban Pablo y Silas. Y cuando le pusieron la luz que él pudo ver, la luz es la palabra de Dios. Cuando sus ojos fueron abiertos, el carcelero se postró. Se postró. Se postró. Cuando la palabra te confronta, usted se postra delante de ese Altísimo. Y el que tenía temor de que si ellos habían huido y se iba a quitar la vida, ahora es él que los saca. Mire lo que hace Dios. Él se iba a quitar la vida porque pensó que ellos habían huido. Y cuando él ve que ellos están ahí, él es quien los saca. Y usted sabe cuál fue la pregunta de este señor a Pablo y a Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La gloria es de Dios. Y muchos que están ahí esclavizados, que le fastidia la palabra de Dios, en vez de acercarse a ese siervo, a esa sierva de Dios y preguntar: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo les respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es que cuando el Señor llega, la salvación no es solo para ti, es que es salvo tú y tu casa. El Señor liberta a tus hijos, el Señor te devuelve tu familia, el Señor reconstruye tu hogar, porque el Señor lo completa todo. Dice la palabra que este hombre los llevó a su hogar y allí ellos hablaron la palabra de Dios a la familia de este hombre. Y en los versos más adelante, yo veo gozo en el Señor en gran manera, porque dice la palabra que ellos se regocijaban. O sea, tenían un gozo pleno, un gozo completo. Y eso es lo que queremos decirte hoy. Ese gozo pleno, completo, eterno, solo lo puede dar Jesucristo. Para tú tener ese gozo y poder celebrar cada día de tu vida, no una temporada en específica, cada día de tu vida necesitas a Cristo, porque Cristo es el gozo eterno. Gloria a Dios. Cuando seas rescatado, todo lo que tiene que ver contigo también será rescatado. Cuando aceptes la libertad que Dios te ofrece, todo lo que tiene que ver contigo
también será libertado en el nombre de Jesús. Medita en tu corazón en este momento. Has andado en oposición a los estatutos de Dios. Tienes que arrepentirte delante de Dios. Tienes que humillarte. Tienes que postrarte. Tienes que pedirle perdón. Indefectiblemente, Cristo vendrá por los suyos. Vendrá por su iglesia, por aquellos que aceptaron ser libres. Indefectiblemente habrá juicio para los que no acepten a Cristo. Indefectiblemente el que se muere sin Cristo no tiene oportunidad. Y si te pregunta qué significa indefectiblemente, significa que así será, que no dejará de ser, que ocurrirá. El predicador del domingo hablaba acerca de la voluntad. La define como órgano esencial para que la voluntad de Dios se efectúe en nuestra vida. Que la voluntad de Dios es que seas salvo, es que seas salva, que seas libre, sí. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu voluntad? Porque Él no quiere esclavos. Él no quiere esclava, Él no quiere encadenarte, Él no quiere tenerte sometido y sometida en contra de tu voluntad. Él no te va a obligar a aceptar la libertad que Él te ha dado. Entonces, ¿cuál es tu disposición hoy para con el Señor? Él está aquí rompiendo cadenas, abriendo prisiones, desatando ataduras, ofreciéndote la libertad. ¿Qué tú decides? Él está ahí, enfrente de ti, pidiéndote, rogándote. Yo hice lo que tenía que hacer para libertarte. ¿Por qué sigues en cautividad? Amigos que escuchan la palabra de Dios, los que están aquí, los que están alrededor, aunque no estén aquí en el templo, y los que están a través de la transmisión. Que el Señor te alumbre. Que el Señor toque tu corazón con su palabra. Señor, gracias porque yo sé que tu palabra ha hecho para lo que tú la mandaste a hacer. Si hoy tú quieres aceptar esa libertad, hoy tú entiendes que es tu año de jubileo. Ahí donde estás, medita en tu corazón y entrégale tu corazón al Señor. Ponte a cuenta con el Señor. Ya no andes en oposición con Él. Arréglate con el Señor porque Él te ama. Él te ama y Él solo quiere darte libertad. Si alguno que está aquí aún no tiene a Cristo o quiere reconciliarse y se pregunta como aquel carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Humíllate y póstrate delante del Señor. Medita en tu corazón y confiesa con tu boca que le aceptas y aceptas la libertad que Él te ofrece. Si necesitas que te ayuden con la oración, levanta tu mano y uno de los líderes se va a acercar a ti y te va a ayudar a hacer esta oración. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El grupo lo es.